un segundo avión a nuestro país con 41 chilenos, ¿no? 43 chilenos a bordo. Este se suma al que ya había llegado hace un tiempo. Claro, ¿no es segunda cierto? aeronave charter, hay que decirlo, con un grupo del mismo número de deportados la primera vez. 43, 3 de ellos tuvieron que ser inmediatamente detenidos, al igual que en la primera versión. El resto son personas, porque no se conoce el detalle de cada persona. De hecho, fíjense cómo fue la llegada. Muchos cubren su rostro. Saben que hay mucha expectación periodística, tal vez por la misma vergüenza de no haber delinquido, sino del hecho de no estar legal porque sus papeles estaban vencidos. Oye, dos cosas. ¿Tenían cuentas pendientes acá en Chile con la justicia? Porque pasaron de inmediato a estar los tres detenidos. Estos 3 que quedan detenidos. Exacto, son 3 y el resto, los otros 40, es otra la situación, por supuesto. Pero lo importante es que llega este segundo avión, que todo es proporcionado y habilitado por Estados Unidos. Llegan con una bolsa en la mano, varios de ellos. Dice Mira cómo llegan. Es que eso te quería preguntar, porque algunos dicen, no, es que perdí mis papeles, no, llegan están así, con lo mínimo, acuérdate. Porque para estar ahí, yo creo que ahí, bueno, no sé si tenemos declaraciones de alguno de ellos, me imagino que sí, porque ahí uno empieza a conocer las historias primero. ¿Cómo fue el trato cómo fuiste detenido? ¿Cómo fue el trato durante detención? ¿Por qué estás detenido? Y en esa espera, a veces que en el primer vuelo fueron por lo menos 5 días que los tenían en el suelo y todo, con lo mínimo. Es decir, si tú te das cuenta, solo en esa bolsa van lo que son los documentos de cada uno de ellos. Las bolsas rojas, mira, donde adentro llevan ahí, veo un medicamento en el caso de uno de ellos. Exacto. Bueno, yo creo que algunos se tapan la cara también porque muchos de ellos se les acusa de haber cometido delitos en Estados Unidos, ¿no? Algunos cometieron delitos en Chile, que quedaron detenidos, otros en Estados Unidos, o otros simplemente se pasaron del tiempo de permanencia, que son los 90 días que tiene la visa waiver, por ejemplo. Es que, pero hay que hacer la distinción, claro, que también no corresponde estar en un país y, por supuesto, con los documentos vencidos, pero algunos de ellos efectivamente asociados a delitos en nuestro país y también en Estados allá, Unidos. claro. Bueno, igual que la primera vez, también fue pasada a las 12 de la noche. ¿Te acuerdas que ayer era la disyuntiva de mediodía en Chile? No, a las 12:30 de la noche. Efectivamente llega esta aeronave, mucha expectación periodística, escenas también, hay que decir, muy emotivas, estaban los familiares, por lo tanto, ahí se deduce que el gobierno chileno empezó a contactar a cada uno de los familiares respectivos de quienes venían al interior de la aeronave para poder conocer un poco sus historias. Y bien, ahí vino Catalina. Oye, pero tenemos declaraciones de quienes llegaron anoche, no muy con la chilena, pero miren lo que pasó anoche ahí en estos reencuentros en el aeropuerto. Mira. Imagínate, llego sin nada. ¿Y cómo llegó a Arica? Acá la PDI tampoco se hace cargo, nadie se hace cargo. O sea que en este caso incertidumbre total. Y para todos los que están adentro, y para los que vienen, porque son muchos la cantidad de chilenos que está. ¿Y venían esposados quizás? Esposados de pie y mano, y solamente nos dieron pan y agua. Nos jodió a todos los chilenos que estábamos buscando una oportunidad para nuestros hijos, nuestras familias, para poder salir adelante. Uno pasa frío ahí, te dejan dormir en el suelo 2, 3 días, 4, 5, 6, no les da lo mismo. ¿Eran esposados? No, nos dejan dormir esposados, pero más de 60 en un pedacito chico, ¿no? A mi familia, a mi hijo, a mi mujer, que ahora tengo que ver cómo devolverlos para acá. Al final te tratan como si fueras basura igual y aportas al país, pagas tus impuestos, todo. Claro, este es que está en las dos líneas. Claro. ¿Te acuerdas que lo detalló tanto José Antonio Neme? Porque es súper distinto al resto del mundo, o si queremos hacer la diferencia con Chile. Allá una es la vía, digamos, económica y otro es la vía política. La vía política. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, para tener una casa, para estudiar en un colegio, en una universidad, comprarte un vehículo, sacar una cuenta en el banco, no te piden ningún dato, antecedente o RUT como en nuestro país. Por eso él dice, por ejemplo, oye, nosotros que teníamos nuestra casa, nosotros pagamos impuestos, pagamos todo. Pero lo político, sí, pero tienes que estar legalizado, tener tus papeles al día. ¿Cómo es esa situación? Son carriles
distintos. Oye, ¿qué se le dice? Porque hay gente que dice, no, mira, es que como estamos medios peleados con Estados Unidos, es que estamos teniendo estas deportaciones. Yo creo que van por carriles completamente separados. O sea, no es porque exista este conflicto de alguna manera con el tema de la visa, que están llegando chilenos así, o el tema de lo que pasa en Gaza. O sea, yo creo que esto va separado. O sea, estaba contemplada la llegada efectivamente de estos charters con chilenos deportados. O sea, deportaciones que se están haciendo en distintos países. ¿O tú crees que este avión, este avión que llegó anoche a Chile, antes pasó por Perú, antes pasó a Belice. Entonces, Estados Unidos está expulsando, deportando a todas las personas que están de manera ilegal en su país. O sea, entre ellos estos chilenos que sacan un permiso, un visado para ir a hacer turismo de 90 días y se quedan más tiempo. Claro, eso es totalmente irregular. Entonces, haber más. Irregular. Y va a haber más, ¿no? Este es el segundo de muchos más. Ahora, el tema, me parece a mí, es cómo los tratan. La dignidad con que son tratados. Exacto, porque en el fondo son personas que efectivamente a lo mejor tienen sus papeles vencidos, llevaban tiempo allá. El caso de uno de ellos, del que escuchamos su testimonio, que tiene a la familia allá y que lo interceptan. Entonces, sobre todo en el caso de eso, dicen que el trato es inhumano, que no tenían, prácticamente tienen agua y pan para comer. De pies y y manos. hablan, acá dice que tienes que pagar en la cárcel $6.000 para poder tener acceso a un abogado y pagar la fianza. $6.000 en esas condiciones que yo creo que nadie los tiene. Ahora, tenemos más declaraciones. Escuchemos lo que dijeron los chilenos que llegaron anoche de regreso a nuestro país luego de ser deportados desde Estados Unidos. ¿Complicado volver a Chile? Sí, pasamos Las condiciones, eso mismo. Oh, no, estuvimos en pésimas condiciones, pero ya ahora vamos a estar con nuestras familias. ¿Cuáles eran esas condiciones tan pésimas? ¿Viajaron esposados? Viajamos esposados de manos y de pies. ¿Fue muchas horas esposados? Sí, desde las 7 de la mañana hasta ahora. ¿Hace cuánto que estaba en Estados Unidos? ¿Qué estaba haciendo? Claro. Mira, no dice por qué está en Estados Unidos, pero mira, a ver... Está para especular igual. Estamos hablando, yo veo a la chica, la forma en que sale, va a ser recibida por la familia, por lo tanto no es dentro de del grupo de personas que estaba delinquiendo, está claro. Ahí está el momento del reencuentro. Exacto, el abrazo fraterno y tan esperado. En el caso de ella, que a lo mejor es un tema de papeles porque no lo dice, sí habla de este trato inhumano y de este viaje larguísimo con estas paradas que haces tu alusión, en ese sentido, y todo el rato Perú, esposados de pies y de manos. O sea, ahora, porque en el fondo tienes el trato como de un delincuente, o será así el procedimiento en Estados Unidos. A mí me llama la atención que estas personas que llegan y cuando se les pregunta en qué condiciones estaban allá, no lo dicen, porque probablemente estaban de manera irregular. Ah, claro, papel, claro. Los papeles, ¿no? Sí. Tal vez extendieron su permanencia, por cuánto tiempo estaban ahí. Pero en estas condiciones, alguien que no tiene nada que temer porque no está haciendo nada malo, con esto podría perfectamente demandar al gobierno de los Estados Unidos por un trato absolutamente vejatorio. Exacto. ¿O no? Es difícil la figura porque si tú estás ilegal, claro, Estados Unidos tiene el derecho de deportarte. Claro. Pero ahí uno puede exigir que el trato por lo menos sea, no sea inhumano. Porque eso es lo que alegan ellos, además. La forma en cómo son tratados. Las condiciones, cómo son tratados. El momento en que son interceptados, estaba leyendo otro caso acá. Dice, iba caminando por la calle, pero te detienen con mucha violencia. Luego te llevan a un centro así, penitenciario. Te tienen ahí tirado a solo pan y agua. Que si yo quiero pedir un abogado, tengo que pagar $6.000, que son 6 millones de pesos chilenos. Claro. Entonces, claro, ese trato indigno, además con el viaje de una persona que, por ejemplo, tenía su papel vencido. Es que eso es lo y que es esposado, claro. Y estamos hablando de un viaje de 14 horas, si no me equivoco. Claro, y además, pero con escala. Porque bajan además, ¿no es cierto? En Perú y en Belice. Por ejemplo, y Belice, claro, a dejar ahí también personas deportadas. Viajar esposado de esa cantidad de horas es súper complicado. No, y el trauma que genera de manos, de pie. Y no hay que ver las condiciones en las que ellos estuvieron antes del vuelo, porque esposados vienen en el vuelo, pero ¿en qué condiciones estuvieron todo este tiempo esperando este vuelo? Porque hay, yo me imagino, más chilenos en recintos penales norteamericanos esperando para ser deportados. Se llaman los refrigeradores. En el charter anterior hablaban, nos dejan en refrigeradores, y el mismo término utilizó Catalina Torres,
que viajó finalmente en esta aeronave, de este caso que hemos estado siguiendo día a día, y hablan del refrigerador, porque los dejan literalmente en un espacio muy reducido, evidentemente frío, por eso le llaman el refrigerador, todos hacinados, donde te mezclan con personas que son peligrosas, violadores, ladrones, todo eso, y a pan y agua. Es decir, es una situación bien compleja. Mira, ahí tenemos esa imagen es impresionante. Ella es Catalina Torres, recordemos su historia, conversamos nosotros con su papá, ella partió en la época de un poquito antes de la pandemia, ¿no? Estados Unidos, después, bueno, vencen sus papeles, se quemó su casa en Chile, tuvo ahí dificultad para volver, estaba a la espera de vender un auto, según la versión de su papá, para poder volver a nuestro país y reencontrarse. Lo que ella vivió fue muy complicado a propósito de este tránsito por varios lugares, ciudades, recintos penitenciarios. Estuvo esposada de mano, de cintura y de pies en 3 partes de su cuerpo, según el testimonio de su propio papá. Se pensó que iba a llegar en el vuelo anterior, no fue así, estaba justamente su familia esperando en el aeropuerto y finalmente ayer, después de muchas horas de incertidumbre, logra embarcarse y tenemos estas imágenes donde se reencuentra con su familia. Sí, la incertidumbre de la familia de no saber cuál era la fecha en que iba a ser deportada. Recordemos que ella denunció un trato inhumano y además recibió incluso amenazas dentro de estos refrigeradores que les llaman. Exactamente, tanto es así que ayer había mucha incertidumbre de la propia familia, que no tenía seguridad si venía o no en esta aeronave, y por eso tenemos declaraciones de su prima, Javiera, con la que estuvimos conversando ayer, poco antes de que arribara el avión, y estas son sus declaraciones. Escuchémosla. En el caso de tu prima, tuvo que regresar porque se le había vencido la visa. Claro, mi prima estaba allá, ella estaba trabajando, sí, estaba trabajando, ella aún así pagaba sus taxes, no hacía ningún mal a nadie. Yo creo que nadie discute el que la visa esté vencida o no, pero yo creo que la forma no es la correcta. No es la correcta, ella tenía pensado venirse a Chile ya este año, pasó esto, pero aún así sigo insistiendo que la forma no es la correcta, porque ahí no hay filtro, mezclan todo. Mezclan a los chilenos que sí aportaban en algo, a pesar de tener la documentación vencida, sí aportaban y no hacían ningún mal, con las otras personas que hacían daño y no hay filtro, o sea, mezclan todo y la cosa no es así porque hay gente que no hacía ningún mal. Mi prima no hacía ningún daño, ella no era delincuente y la mezclan con todo y meten a todo en el mismo saco y eso no es justo. Me encuentro que no es justo porque obviamente se presta para malos entendidos. Y solo queremos que ella esté con nosotros, esté tranquila y esté con su familia. Porque ha sido un momento súper difícil, ha sido súper complicado, muy doloroso, traumático. Y de verdad esto no se lo deseo a nadie, a nadie. Oye, estaba súper emocionada, como no, la prima con la que estaba conversando, con un equipo de Mega Noticias. Y ahora vemos ese abrazo fraterno, fuerte, con Catalina Torres, que estuvimos siguiendo su historia. Recordemos que su familia es de Temuco, su papá es de Temuco, por lo tanto, por eso no lo vemos ahí en la imagen del aeropuerto, una agonía, un calvario que ha vivido esta familia desde hace mucho tiempo, porque independiente de que con los años efectivamente los papeles se vencieron, ella y la familia tenían intención de que Catalina regresara a su país, pero no tenían el dinero para poder hacerlo. Significaba mucho dinero para ellos y por eso estaban tratando de iniciar los trámites. Y bueno, un día, como le ha pasado a muchos inmigrantes, que iba a trabajar, es interceptado por funcionarios de inmigración y ahí comienza ese segundo calvario, que es la detención y pasar por 3 o 4 recintos penitenciarios en condiciones realmente inhumanas, compartiendo. Ella, menos mal, habla muy bien inglés y pudo ayudar a otros ciudadanos latinoamericanos, pero en condiciones bastante inhumanas, donde ella tenía que también pagar para poder comer, para poder beber algo, y gracias a un amigo lograba también poder mantener contacto telefónico con la familia y ese contacto que tuvimos. Oye, mira cómo llegan, porque bueno, hay 3, decíamos, compatriotas que también lo está esperando Gendarmería. Esas imágenes no las tenemos porque lo sacan directamente desde el avión a un recinto a otro lado. penal. Claro, pero me llama mucho la atención, bueno, lo motivo de este reencuentro con su familia. Pero ves que ella andaba con una bolsa blanca que dice Chile, o sea, y con sus pocas pertenencias. Hay otros que llegaron con unas
bolsas rojas. Y con un buzo blanco también. Con un buzo, o sea, les ponen algún tipo de vestimenta, varios de ellos, dependiendo del lugar de donde vienen, de este refrigerador, como se ha denominado al recinto donde se mantienen y es tan poca la detenidos. información que hay, y a través de la Cancillería tampoco han entregado mucha información respecto de quizás cuántos son los chilenos que están en estos Todavía lugares hay. esperando, porque Exacto. de que va a haber nuevos vuelos de deportados va a haber. Claro, no y se también- sabe cuándo ni cuántos. Claro, también se entiende y se respetan las identidades de quienes bajaron ayer en la aeronave y por eso muchos se tapaban el rostro y no querían conversar con la prensa y muchos no explicaron, Claro. porque uno quisiera conocer cada historia, no quisieron, o sea, contaron las condiciones en que se encontraban en este recinto de detención, pero no contaron por qué fueron deportados. Bueno, es parte de la búsqueda y la explicación, pero en el caso de Catalina, ella misma decidió no hablar con la prensa. Así que el registro que se tiene de ella es este abrazo, Sí. ¿verdad?, de sus familiares, su prima fundamentalmente, porque yo veo más familiares también, y que inmediatamente se la llevan. Recordemos que el papá vive en Temuco, así Fíjate, que... a mí me da la sensación de que la a ver si mayoría viaja luego a reconoce que Temuco. cometió algún error, alguna falta. Lo que se critica son las condiciones y que se meta a todos en el mismo saco, a quienes han cometido delitos graves probablemente, y que el trato sea el mismo para quienes se quedaron, extendieron su permanencia o que están con los papeles vencidos, que no es lo mismo, ¿no? O sea, Entonces, ella hablaba de la peligrosidad de las personas que la Claro, rodearon. claro. O sea, hubo suicidios al lado de ellos, hubo gente acusada de delitos súper graves. En este mismo grupo, además, en el que viajaron, venían chilenos con antecedentes y con requerimientos por parte de la justicia. O sea, en el entorno en que estaban allá, con otras personas detenidas y también dentro del mismo grupo de chilenos. Teniendo en cuenta que efectivamente sí, no tiene que estar nadie con los papeles vencidos viviendo en otro lugar. Pero hay situaciones, creo yo, hay algún tipo de matiz en términos de con quién estás recluido, cuándo estás esposado, engrillado, o sea, es bien complicado. Pues debe ser formar parte del protocolo de los estadounidenses, Claro. esto independiente del delito que tú cometas, para que no haya ningún movimiento extraño al interior de la aeronave, esto de que te esposen las manos, estoy pensando en voz alta, y las piernas. En No, el es que caso me da la sensación, de Gringa, los- que para el Departamento de Migraciones norteamericano el trato es el mismo para una persona que es sorprendida robando o una persona que es sorprendida con sus papeles vencidos. Sí. Entonces, Exacto. es ahí donde está el... Claro, a mí también lo que me sorprende que de estos grupos nuevamente hayan personas que no solo delinquieron en Chile, sino que hicieron las suyas en Estados Unidos, dejándonos con una más imagen tan terrible de parte nuestra. Y en ese sentido forman parte de estas bandas de tour delictual. ¿Y cómo es posible que siguen vulnerando? O sea, son personas que han cometido hechos delictuales en Chile, que logran traspasar toda la barrera migratoria, que es súper difícil para uno que es Sí. común y corriente, que quiere hacer turismo, llegar a los Estados Unidos para delinquir en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ese grupo fue sacado y separado en forma no mediática, sino, como dices tú, por la losa, por la pista, y por eso no se les ve los rostros. Y obviamente a disposición de la continuar su justicia. reclusión acá. Yo me imagino que estas personas después quedarán con algún impedimento de regresar a Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuántos chilenos o extranjeros ¿Quién no querrá norteamericanos volver? que estén Sí. viendo esto deben estar también Y que- pensando y en yo- regresar? Así es, bueno, yo creo que, bueno, Catalina por lo menos no creo que te haya quedado ahí con muchas ganas de volver a vivir, no sé, reencontrarse. Fíjate allá. que la gringa nos comentaba, Karen, que hay una opción de autodenuncia y donde incluso te dan dinero y además Exacto. te ofrecen los vuelos para poder regresar a tu país, ¿no? Sí, lo comentamos, ¿sabes por qué? Es una aplicación que ha sacado ya hace más de un mes el gobierno de Donald Trump y les digo porque yo sé, hay muchos chilenos cuyos familiares están con problemas de papeleo y no saben, dicen, oye, mi familia, etcétera. Claro. Bueno, existe una aplicación que lanzó el gobierno de Donald Trump de autodenunciarse para una autodeportación. Y uno baja la aplicación, que incluso la mostramos aquí, y se autodenuncia y el gobierno estadounidense no solo le va a entregar $1000 por hacer esa autodeportación, sino que además le entrega la garantía de un viaje gratuito del vuelo en forma gratuita para que regrese Y a lo más su importante, a su evitarse destino, a su vivir respectivo una país. situación como esta. Hemos estado llamando Y evitar a esto. todo nuestro equipo, Las ahí a detenciones. Catalina, a Javiera, a su papá,
queríamos conversar con ellos, saber cómo están, no han respondido, pero mira, también entendemos que están en este reencuentro familiar y en una situación todavía muy post-traumática a propósito de todo lo que han vivido. De todas maneras, ahí sigue nuestra invitación para conversar durante la mañana. Mira, estamos mostrando la página donde se encuentra la aplicación y ponga atención a esto porque si hay personas como uno de los que declaraba, estoy preocupado ahora por mi familia, se quedó mi mujer, se quedaron mis niños, esta es una aplicación que le permite no solo que el gobierno estadounidense le va a pagar dinero para que sea deportado en forma voluntaria, sino que se ahorra todo este mal rato y maltrato que están recibiendo. Se ahorra la detención. En los centros de que si detención. los detienen, pasa a tener las mismas condiciones que todo el resto de los detenidos. Sobre todo si están los niños implicados en todo esto. Asistencia para autodeportación voluntaria es el DHS y la aplicación es CB Home. Y ahí incentiva esta autosalida. Me acuerdo que la última vez me preguntaban, bueno, ya sabemos cuánto han hecho uso de esta aplicación. No se ha hecho un registro o no se ha difundido públicamente para entregarles la cifra. Pero sí sé que hay muchos que han utilizado esta aplicación justamente para evitar ese calvario que Mira, te y puede ahí está, ocurrir te ofrecen llegando a la universidad, entrando a tu trabajo, cuando estás en el supermercado, porque te abordan en cualquier parte solo escuchando hablar español. Mira, y una vez que tú has completado el regreso, te dan $1000. Exacto. ¿Qué tal? Yo encuentro que es una muy buena opción. Es una buena opción porque es una opción segura, segura, evitas traumas. Estoy pensando incluso a nivel familiar. Segundo, no solo te entregan el dinero para incentivar, evidentemente, porque yo sé que muchos han hecho su vida allá y tienen su casa, tienen trabajo, tienen sus vehículos, lo entiendo, pero pagan impuestos, tienen un sistema de salud del que forman parte, pero la situación es esa. Mira lo que arriesgan dice. detenciones y además le entregan las garantías de un vuelo. Mira, de un vuelo. incluye oportunidad de salir de manera oportuna, permite terminar el trabajo, la escuela, los asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal. Hay mucha gente que no tiene dinero ni siquiera para comprarse un ticket aéreo, entonces esta es una excelente opción. La excelente opción.